Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Súper bien, súper contento de estar nueva vez. Qué bueno, otro reencuentro, un episodio más de Hablemos por la Palabra podcast, porque siempre que nosotros vayamos a hablar lo vamos a hacer por la palabra. Así es, bendecimos su vida a usted que nos escucha o que nos ve en estos momentos y le pedimos que mantenga ahí la atención con este episodio porque sabemos que va a ser de bendición a su vida esta enseñanza que hoy traemos. Así es, el título de este episodio es Las obras de la fe. Ay, Pedro. Un tema un poco difícil, diríamos, porque por lo regular como que la gente quiere las obras, pero ya, o sea... No quiere la fe. Exacto, pero no quiere obrar. No quiere. Exacto. No quiere. Pedro, y de hecho, tú sabes que nosotros en un momento hemos escuchado, ¿no? De que esto no es por obra o de que... Entonces ahí está las obras de la fe. Así mismo es. Porque primero tenemos que estar claro lo que es obrar. Exacto. ¿Ok? O sea, si nos vamos, obrar es actuar, moverse, trabajar, edificar, construir, estar, portarse. En otras palabras, es una acción que conlleva someter es una algo. Una acción. Una acción, ok. Que conlleva someter algo para darle forma. Correcto. Por eso es que te digo, o sea, a veces no queremos ese accionar. Es lo que vemos difícil, porque yo digo, bueno, pero es que yo quiero alcanzar eso, pero no quiero hacer ese sacrificio, esa acción, tomar esa acción para que se produzca eso que yo necesito. Okay. Porque ahí que entonces entra la fe. Exacto. ¿Y qué es la fe entonces? O es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Exacto. Es que de hecho como lo define también el apóstol Pablo en Hebreos 11. También. Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Exactamente. En esencia es lo que tú acabas de decir. Pero el apóstol Santiago nos recarga aquí, podemos tener fe, ¿verdad? Y es en el capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Uy. Ahí es donde vamos a entrar ahora. ¿Cuáles son esas obras que el apóstol Santiago expresa acerca de la fe? Que de hecho, fíjate que como lo dice, esas obras son las que mantienen viva la fe. Porque dice que sin obra la fe es muerta en sí misma. En sí misma, exactamente. Porque el apóstol Santiago nos enseña que nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. Para que ésta pueda ser una fe viva. Bueno, dice, exacto. Ahí tú lo leíste. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, para que sea viva, que pueda ser una fe viva, tiene que ir acompañado de obras. Correcto. Ahora bien, vamos a entrar entonces en cuáles son esas obras que mantienen viva mi fe. Porque, como tú decías y definí al principio, que es obrar, que es actuar, moverse, es una acción, ¿verdad? Entonces, esas obras son el accionar conforme a lo que por fe yo he recibido. Exactamente. Ahí, vamos bien, ¿verdad? Sí, claro. Y ciertamente nosotros estamos llamados a obrar guiados por nuestra fe. Exactamente. O sea, de esta manera es como podremos alcanzar los frutos de nuestra fe. Pero es en ese accionar, esa palabrita... Correcto. Que es la que a veces se dificulta a todo ser humano, de ese accionar, de ese moverse, de ese hacer. Exacto. De lo que porque yo quiero yo quiero alcanzar ese fruto, pero para tú alcanzarlo tienes que moverte, tienes que accionar. Y lo va a hacer a través de la fe. Exactamente. Lo primero es que por fe somos guiados. Porque totalmente. De hecho el mismo apóstol Pablo dice que no es por vista, sino por fe. No es por lo que nosotros vemos, sino por la fe que hay en nosotros. Ahora bien, hay un accionar que va a hacer que esa fe alcance el propósito, el resultado, el fruto por lo cual hemos recibido. Y eso me llama mucho la atención porque ciertamente el apóstol Santiago reta en unos versículos más adelante y dice, muéstrame tu fe
que yo te mostraré mis obras. Es decir, yo tengo fe. Tengo fe, vamos a poner, en que el Señor dijo que yo seré ascendido en mi trabajo, por poner un caso. Exacto. Recibo esa palabra de que en mi trabajo yo recibiré un ascenso, ¿verdad? Yo tengo fe de que lo voy a recibir porque quien lo dijo fue Dios y yo creo en Dios y le sirvo a Dios. Pero tiene que haber un accionar. Ahora, exactamente, ahí entra la obra de esa fe. ¿En qué me estoy yo preparando para ser esa persona merecedor de ese ascenso? ¿En qué estoy yo alineándome conforme a esa palabra que recibí para que cuando llegue el tiempo yo estar preparado? O sea, que ahora que tú mencionas eso, recuerdo nuestro pastor, Fernando Beliar, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. O sea, a veces tú sabes que él le dice a alguien, mira, ve y deposita ese currículum. Correcto. Pero esa persona quiere conseguir trabajo, no importa dónde, pero él quiere conseguir trabajo. Pero si tú no vas y haces esa obra de depositar ese obrar, exactamente, esa correcto, acción de llevarlo, tú no lo vas a alcanzar, porque esa es la que te está haciendo falta para lograr eso. Correcto. Porque a veces recibimos la palabra diciéndote, no, mira, esto va a suceder, porque el Señor te dice tan, pero tú tienes la fe. Tengo la fe. Tú tienes la fe. Porque habló Dios. Exacto, porque viene, esa palabra me la dieron y sí, tengo fe. Pero tú tienes que accionar. Correcto. Esa es la obra que estás llamado a hacer. Y hago un aparte aquí, ojo con esto, porque he escuchado en muchas ocasiones personas con una enseñanza errónea decir a veces que a Dios hay que ayudarlo. No. Y el obrar en esa fe no se trata de ayudar a Dios. No, se trata de hacer la parte que nos corresponde a nosotros, porque a Dios no tenemos nosotros que ayudarlo. No. Es que recibimos esa palabra. Y hay un ejemplo que el mismo apóstol Santiago expresa acerca de Abraham. Así mismo es. Abraham recibió las instrucciones de que sacrificara a su hijo Isaac. Ciertamente por la fe. Directamente de Dios. O sea, no es que le dijeron, mira que... Exactamente. Por esa fe de que Dios fue quien habló, Abraham entonces toma al muchacho y sube al monte. ¿Qué está haciendo Abraham? Obrando en esa fe. Porque, ojo aquí con esto, el obrar va de la mano de la fe, porque va de la mano, pero la misma fe nos va a nos va a demandar obediencia. Exacto. Para yo poder obrar en esa palabra. Exactamente. Porque ahí, como tú dices, o sea, ese ejemplo de Abraham. Correcto. Él recibió las instrucciones precisas. Precisa, tal cual. Tú tienes que hacer esto y aquello. Él dijo, él tenía la fe. La fe lo llevó a estar convencido de que Dios fue quien habló. Exactamente. Por eso te decía hace un momento que a veces nosotros tenemos esa fe, pero nos dicen que debemos hacer ese algo de manera específica y nos cruzamos de brazos. Correcto. Porque ahí es que nos cuesta accionar, llevar a cabo esa obra para lograr los frutos. Sí, sí. Entiendo que a veces es muy difícil, es cierto, o sea, porque quizás tenga mucho que ver con tu madurez. Sí. ¿Entiendes? O sea, y tú no vas, en tu humanidad, tú no vas a entender, tú no vas a comprender. Ahí es donde está la fe. Porque ahí es donde entra ese punto. Que lo que no estamos viendo, porque la fe no es para que entendamos lo que va a suceder. No. Esa fe es lo que nos va a nosotros a caminar aún sin entender lo que estamos viendo y aún sin ver lo que vamos a recibir. Porque es que a veces son unas instrucciones que tú no comprendes de parte del Señor, porque tú dices, pero ¿y cómo va a ser? Yo no sé si yo te lo voy a poner un ejemplo que yo viví, o sea, a mí me dieron una palabra hace un tiempo y yo mismo le decía, pero ¿cómo si yo no estoy haciendo nada y cómo es que va a suceder? Porque yo no entendía eso. Quisiste entender. Exacto. Exacto. Pero no, yo no lo entendía porque yo no
esa parte a mí no me había llegado. Exacto. Entonces... Y todo y te voy a interrumpir aquí, todo el panorama estaba como muy distante de que se diera eso que tú recibías. Exactamente. Yo sí tenía la fe, pero yo no tenía, o sea, yo no había accionado. Correcto. Pero una vez que empecé a accionar, empezó a suceder eso que se me había dado. Se iba como completando a medida que tú accionabas en pos de eso que habías recibido. Exactamente. Fíjate que nosotros hablábamos del ejemplo de Abraham cuando recibe la instrucción de sacrificar a Isaac, pero hay un ejemplo bastante claro y preciso de lo necesario que es nosotros obrar en nuestra fe. Y es cuando Noé recibe las instrucciones para hacer el arca. Fíjate que en ese momento esas instrucciones eran incomprensibles por absolutamente todo el mundo, porque se decía que Noé estaba loco, porque no había llovido en años. ¿De dónde iba a venir lluvia para poder navegar en un barco? Pero recibió las instrucciones. Imagínate que Noé se hubiese quedado de brazos cruzados, esperando a ver ese barco, a ver eso que Dios le dijo, pero sin accionar, sin ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo en pos de aquello. Pero fíjate que los dos ejemplos que has puesto, tanto de Abraham como de Noé, ahí tiene mucho que ver el nivel de su fe. Correcto. Sí, porque la fe es lo que te va a llevar a estar convencido de que esa instrucción que recibiste, de quién proviene, es lo primero. Segundo, que va a tener el respaldo y la garantía de Dios. Tercero, es lo que entonces convencido te va a llevar a caminar confiado. Aún tú no lo entiendas, porque ahí es donde está el punto, que a veces queremos entender cómo Dios lo va a hacer. Y humanamente no lo vamos a entender. Y por eso muchas veces no accionamos, porque lo que vemos son las limitaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir que el Señor le da una palabra y se preguntan y dicen, pero ¿y de dónde? ¿Y cómo? ¿Será posible? No. ¿Por qué? Porque no es para que tú lo entiendas. La fe es el instrumento para accionar aún sin entender. Y el obrar es el accionar que va a manifestar el resultado de esa fe. Y es bueno recalcar ahí también que tiene mucho que ver la obediencia. Claro. Dentro de todo eso. La fe demanda obediencia. Porque fueron obedientes ambos. Correcto. En llevar a cabo. En ejecutar las instrucciones. Las instrucciones dadas por el Señor. De hecho, tú sabes que hay un pasaje en... ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros, Luis? Porque queremos entender. Queremos queremos entender absolutamente todo lo que Dios está pidiendo. Usar la lógica. Usar la lógica humana, el razonamiento humano. Y no hay forma a veces de eso. Es imposible. Porque ahí es donde entra la fe. Vuelvo y repito, es que la fe me va a llevar a mí a accionar aún sin yo entender. Y la acción me va a llevar a alcanzar el resultado de esa fe. Fíjate que yo no tengo que entender nada. No, pero tengo que estar convencido de que lo que se me dijo se va a materializar. Pero bien lo dice Santiago en su capítulo 2:26. ¿Qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Exacto. O sea, yo tengo fe, pero estoy aquí estacionado. No acciono absolutamente en nada. ¿Para dónde vas? te vas a quedar ahí estacionado porque no vas para ninguna parte. Imagínate todas las promesas que recibió el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. De las conquistas que Josué iba a hacer. De Jericó. Vámonos a Jericó. Okay. Es ilógico, en la lógica humana, Jericó, aquella ciudad fortificada, y un ejército guerrero, pero lo que se les dice es que le den vuelta a la ciudad. Ajá. Que van a caer, pero ¿cómo? Que los muros caerán. En la lógica que tú dices, pero ¿cómo van a caer eso? Con yo darle vuelta y que van a... No. Entonces, ahí está el punto. Que el tú querer entender te impide el accionar. Y la fe, entonces, muere la fe. Exacto. Porque yo quiero primero entender para poder hacer. Y no es así. En Dios,
es todo lo contrario, es hacer y luego entendemos. Uy, Luis. Sí, porque es que no ha pasado, Pedro, y lo hemos vivido. En lo que se nos ha dado instrucciones, no la entendemos y ejecutamos y decimos, wow, ahora es que yo entiendo. Es que es ¿por qué? Porque el propósito de Dios es revelado al que está dispuesto a accionar y caminar en fe, no al que camina con el razonamiento. ¿Sabe que tú acabas de decir una palabrita que no todo el mundo se pone dispuesto? Exacto. Y te confieso que a mí me pasó. Porque en un inicio yo tenía esa sed. Y yo buscaba, y yo quería. Pero me encontré en un punto en que no estaba dispuesto a. Exacto. Y después de muchos mensajes, porque tú sabes que el Señor te pone como una serie de rocas a tu alrededor, empiezan a hablarte. Te da varios recordatorios. No, muchachos, te manda mensajes con quien tú menos te imaginas, gente que tú conoces y que no conoces. Y que no conoces. Y que empiezan a hablarte. Y esas son las que más llegan, las que tú no conoces. No, hermano, tú dices, ¿y de dónde es que está viniendo esto? Pero bueno, el tema es que una vez que yo me he puesto dispuesto, empecé a entender muchas cosas. Sobre todo que, o sea, así como el apóstol Santiago busca hacer unas comparaciones continuamente acerca de la fe sin obra, también nos enseña que así como el espíritu necesita un cuerpo en el cual debe habitar, así necesita la fe, las obras para poder dar sus frutos. Entonces, necesariamente debe existir esa fe y obrar para que tú consigas lo que andas buscando. Así es. Porque yo vuelvo y repito esto, es que la fe es lo que me va a permitir a mí accionar aún cuando yo no entiendo. Caminar aún cuando yo veo todo lo contrario. Uh-huh. Porque fíjate lo que decía con Josué y Jericó. O sea, igual con Gedeón y el ejército. Sí. Si nos damos cuenta, fueron instrucciones que ellos en el momento no la entendían, no comprendían el porqué de esto, pero la fe le permitió a ellos ejecutar y llevar a cabo aquellas acciones. Y luego, por su fe, obraron y vieron el resultado. Alcanzaron el propósito del cual Dios le hablaba. Entonces, así pasa con nosotros. Nosotros muchas veces nos detenemos porque queremos entender el entorno completo. Queremos que se nos dé el panorama completo de cómo van a ser las cosas. Lo primero es que nosotros ponemos la vista en nuestras limitaciones y no en lo que Dios ha dicho. Porque lo primero que observamos, a donde primero dirigimos nuestra mirada, es a las limitaciones. Cuando a alguien se le profetiza lo que fuese, y si nos vamos a algo material, un vehículo, un nuevo trabajo, que tú dices, pero lo primero es que se enfoca en sus limitaciones. Pero ¿y cómo? Bueno, y de hecho, en la Biblia lo vemos. Moisés, cuando se acerca en el desierto a la zarza, que el Señor lo está instruyendo para enviarlo a Egipto para libertar al pueblo, la primera excusa que Moisés dice, yo no sé hablar. ¿Cómo yo no sé? Exacto. Tú sabes que yo soy. Entonces, ¿tú entiendes? Lo primero que vemos, a donde dirigimos nuestra mirada, es a las limitaciones. Uh-huh. Y de eso no se trata. Porque la fe nos va a permitir a nosotros ver por encima de aquellas limitaciones. No, hay gente, yo te voy a decir una cosa, en sentido así, aquí, no por donde Moisés y nada, pero tú ves gente que le dicen algo, y ven ya el final, o sea, ven la película, ven el final de la película, ya se ven montados en ese vehículo que le profetizaron, correcto. Vieron en ese hogar y todo ese tipo, y no han movido un dedo. Exacto. O sea, no, y tú sabes que el mayor problema en este caso es cuando nosotros comenzamos a cuestionar el no cumplimiento de aquella palabra que en fe recibimos, porque nunca llegamos a accionar en pos de eso. Y ahí entonces, ese cuestionar no es al otro que tú le estás haciendo, es al Señor es o a Dios. Pero tú no te miras al espejo y dices, ¿qué yo hice o qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de hacer?
porque yo no alcancé eso que me dijeron que iba a suceder. Correcto. O sea, ahí hay una serie de cosas que... Eso es tan sencillo como lo siguiente. ¿Estaríamos nosotros hoy hablando de Abraham si no hubiese él subido al monte? No creo, no. No creo. De hecho, ni siquiera estaríamos aquí nosotros. No creo, ¿no? Porque se supone que él... Por eso el apóstol Santiago lo dice. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ese creer lleva a un accionar. Definitivamente. ¿Te entiendes? Que sí. Y ese accionar va a ser siempre un caminar confiado. Porque fíjate que el tiempo que transcurrió entre lo que Noé construía el arca y predicaba y advertía al pueblo acerca del diluvio, fueron, creo que 130 años aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tendemos a con facilidad desesperarnos porque no vemos el resultado. ¿Y sabe cuándo nos desesperamos más rápido? Cuando no accionamos en pos de esa palabra. Cuando nos quedamos de brazos cruzados es cuando más rápido estamos o más prestos para cuestionar el no cumplimiento de lo que hemos recibido. Pero tú sabes que, pensando yo, a veces cuando tenemos esa palabra, se presta de manera incorrecta porque la gente piensa que, o sea, que la gloria es mía, o sea, que como que no glorifica al Señor, o sea... Sí, sí. Efesios 2:8 lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es un versículo que da un contraste que se ha usado mucho a una confusión. Pedro. Exactamente. Y a esa confusión de lo que nosotros hoy estamos hablando, del obrar de la fe. Entonces, muchas veces hemos sido enseñados en que no es por obra. Entonces, yo tengo fe, pero yo no puedo obrar, porque con mi fe es suficiente. Y no, lo que el apóstol Pablo dice aquí ciertamente es que por gracia somos salvos. El apóstol Pablo habla de la salvación. Y obviamente nosotros, ninguno absolutamente en la tierra, podemos hacer nada que nos haga merecedor de la salvación. Por cuando todos pecamos, fuimos destituidos. No podemos hacer nada, ¿por qué? Porque la salvación es don de Dios. Ahora, el obrar en nuestra fe es otra cosa muy distinta. Diferente a eso. Muy diferente. Por eso es que tú veías muchísimas personas que recibían la palabra y se quedaban de brazos cruzados esperando el cumplimiento, porque no es por obra, yo no puedo hacer nada. Exactamente. Ajá. No. hay una parte que nos toca a nosotros. Que no corresponde a nosotros. O sea, es movernos, es accionar, es llevar eso a la práctica para lograr eso. Sí, tú tienes fe, pero empieza a caminar. Exacto. No te quedes, no te detengas. Empieza a hacer. Sí, porque la fe nos va a dar a nosotros la convicción de que lo que Dios dijo acerca de nosotros se va a cumplir. Ahora bien, de hecho nosotros hemos escuchado en nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestro pastor, decir muchas veces, pero ok, ya se te profetizó, por poner el caso, un vehículo, pero compraste el llavero. Ya tiene el llavero donde va a tener... ¿Te entiendes? Entonces, eso es el caminar por fe. ¿Qué va a pasar? Que el que te ve con el llavero y el que tú le hables del llavero no va a entender y va a decir que tú estás loco. Ese es el riesgo de la fe. De que te critiquen y digan que tú... ¿Por qué? Porque tú estás accionando en algo que aún el natural no lo ve porque es espiritual. Pero el comprar el llavero es comenzar a accionar en pos de aquello. Ya lo que corresponde de ahí en adelante es continuar accionando en que esa palabra se dé. Eso es precisamente, o sea, la fe demanda de las obras nuestras. Exacto. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que hay un ejemplo en el libro de Josué. Exacto. O sea, todas aquellas batallas que enfrentó el pueblo de Israel al dirigirse a la conquista de la tierra prometida fueron las obras que demandaba la fe de aquella promesa que había recibido el pueblo de Israel de parte de Dios. Exactamente. O sea, ok, él le prometió, o sea, el Señor le promete todo eso. Pero si Josué se queda sin hacer nada, exacto, hubiese podido... Si el pueblo se queda estacionado.
hubiese podido llegar a la tierra prometida? No. Él simplemente accionó, él llevó a cabo las obras. Y te voy a poner un ejemplo más sencillo. Cuando Moisés se encuentra frente al Mar Rojo, que clama a Dios, el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Úsala. Exacto. Por fe, Moisés levanta la vara sin entender ni saber lo que va a suceder. Porque ahí es donde está el punto. Por fe la vara es levantada. Accionó. ¿Verdad? Accionó. Y el mar se abrió. Exactamente. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo... porque es que esto me ha impactado mucho. Ciertamente, este episodio, yo he sido muy edificado con esto que hemos hablado. Sí, Pedro, porque me ha sacado de muchas confusiones, de enseñanzas que desviadas, de enseñanzas sin el entendimiento y sin la revelación de la palabra, realmente. No. Y es lo que acabamos de decir, en hacer un contraste. De hecho, mucha gente dice que si la Biblia se contradice con estos versos, de que Pablo dice que no es por obra, pero el apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, entra como en esa disyuntiva de que, pero ¿y qué? No, lo que pasa es que está hablando de dos cosas muy diferentes. Una es la salvación y otra es la fe. Alcanzar aquellas promesas que de Dios yo he recibido, en que yo estoy accionando para que aquellas promesas se materialicen en mi vida. Porque lleva un accionar, lleva una preparación, lleva una adecuación para que cuando venga el cumplimiento nosotros estemos preparados conforme a lo que Dios ha de entregarnos. Fíjate que tan sencillo como eso, que el pueblo de Israel tuvo que pasar una generación completa, la cual murió en el desierto porque no estaba preparada para entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el proceso de esa palabra que yo recibo, en el proceso de esa promesa, que por fe yo la recibo, tiene que haber en mí, ¿qué? Lo que dice el apóstol Pablo, una transformación de mi entendimiento para yo estar convencido y caminar sin importar lo que yo esté viendo. Efectivamente, porque tenemos que tener claro también, Luis, que así como tú lo mencionas, es Dios quien tiene los pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Correcto. O sea, si es Él que lo sabe, ¿por qué no podemos llevarnos de lo que Él nos está diciendo? Simplemente tenemos que obrar con la fe que ya tenemos y para que eso sea para nosotros, porque Él tiene esos pensamientos de bien. Él no va a querer un mal para nosotros. Claro. O sea, el yo creer por medio de la fe es lo que me va a permitir a mí tener la confianza necesaria para poder llevar a cabo confiadamente esa instrucción que me ha dado el Señor. Exacto. A través de su palabra. Pero siendo honesto, ¿cuántas veces no hemos quedado nosotros de brazos cruzados esperando el cumplimiento? En ocasiones hemos caído en ese error. Claro que sí. Claro en que no, Dios lo va a hacer. Pero sí, no hacemos nada. Pero ¿cómo? Dios necesita un corazón dispuesto. Necesita alguien que accione en pos de eso. Porque fíjate que las obras es lo que denota que yo tengo fe. Porque si nos vamos nuevamente al caso de Noé con el arca, él comenzar a construir ese barco sin llover, eso es lo que daba a demostrar que Noé tenía fe en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere ver en muchas ocasiones, en que nosotros accionemos para determinar, porque es lo que va a dar la señal al Señor de que estamos convencidos de que Él fue que habló y que hemos creído lo que Él habló. Mira, Luis, ahora que tú mencionas eso, no me pregunte por qué, pero me llega a la mente. A veces personas que están en la iglesia y pasan y el pastor en dado momento le da una palabra, le dice, sí, mira, haz esto y en tanto tiempo pues vuelve con una respuesta y eso. Y hay que ver, si bien es cierto que hay personas que pasan y accionan y ven un resultado, pero hay otras que no hacen absolutamente nada, se sientan a esperar porque le dijeron que va a suceder, pero no hicieron nada, porque ni siquiera son capaces de ponerse a orar por eso, ni siquiera, o sea, ellos están entendiendo que del cielo que va a llegar un momento, bueno, eso caerá por su propio peso. Pero exacto, ¿dónde está tu accionar? ¿Dónde está la obra que tú debes hacer para que eso se materialice?
Bueno, fíjate que un ejemplo bien preciso también, que se registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, es de aquel centurión que, como la Biblia lo describe, como un hombre de autoridad, un hombre que sabe que cuando se da una orden, se obedece, se ejecuta, él reconoce la autoridad de Jesús, ¿verdad? Claro. Entonces, a él reconocer, su fe lo lleva a estar convencido de que con tan solo Jesús decir la palabra, su siervo sanará. Pero ¿a dónde, qué acción hace él? ¿A dónde va? Él va y se acerca donde Jesús, busca a nuestro Señor y le dice, no, espérate, es que yo conozco tu autoridad. No es necesario que tú vayas a mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Fíjate que ¿qué entra aquí? Entra la fe, el convencimiento. Fe, lo primero que parecería una locura decir, oye, no es necesario que tú vayas a mi casa, ni siquiera que tú lo toques, solo declara la palabra. Pero ojo aquí. Fíjate de quién tú estás hablando. De un hombre que conoce el don de mando. No, pero no solamente que conoce, o sea, el don de mando. Es que él es un romano, él no es... Ni siquiera, exactamente. O sea, él no es ariente, vamos a decirlo en buen... No es ni ariente ni pariente, o sea, no es un discípulo, no anda con Jesús, no tiene nada que ver con eso. O sea, es un romano, un centurión. Entonces, la fe es que lo lleva a él a acercarse a Jesús. Exactamente. Fíjate aquí. El de afuera tiene esa fe. Exacto. Esa fe lo lleva a acercarse. Entonces, en ese obrar, ¿qué sucede? Su siervo recibe la sanidad porque obró en esa fe de que Jesús tenía la autoridad para declarar la palabra que reprendiera la enfermedad que tenía su siervo en ese momento. O sea que... Eso es lo que tenemos que entender claro y tener claro. Fíjate que tú decías ahorita que la fe va a demandar obediencia, ¿verdad? Porque cuando recibimos esas instrucciones que por fe recibimos, va a demandar obediencia. Y de hecho hay un pasaje en los evangelios, no recuerdo exactamente ahora el capítulo preciso, pero que dice, hablando Jesús, hallará fe el Hijo de Dios cuando vuelva a la tierra. Y en ese contexto, la palabra fe se traduce del hebreo emunat, que significa obediencia. Porque la fe obviamente va sujeto a la obediencia. Definitivamente que sí. Lo que yo recibo de parte de Dios, yo tengo que obedecer entonces y caminar en pos de eso, confiar, que es lo primero que se necesita para poder obedecer, confiar y caminar entonces en eso que se me dijo. Es que es, como tú dices, obedientemente tú obras en favor de esa fe que tú sientes. Porque ese milagro, eso que tú estás esperando, esa palabra que se te fue dada, va a suceder si tú haces eso, porque como le pasó al centurión, su siervo sanó y Jesús no estaba ahí. No. Ahora, tú sabes que algo que tenemos nosotros que tener bien claro, Pedro, es que ese accionar, ese obrar de nuestra fe, siempre tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es un accionar por emoción. No es un accionar por desesperación, tampoco. No es un accionar por necesidad, tampoco. Es un accionar con el convencimiento del Espíritu Santo, de que voy conforme a la voluntad de Dios y de que no me estoy desviando del propósito de lo que Dios ha dicho. Porque ese es el punto. Yo puedo querer accionar porque quiero que se cumpla antes de lo que... Pero no se trata de eso. Se va a cumplir en el tiempo de Dios. Lo que yo tengo es que estar preparado para cuando llegue ese tiempo, entonces yo estar calificado para recibir aquello que Dios dijo. Definitivamente. Definitivamente, hermano. Yo entiendo que al final eso es un asunto más obediencia. Correcto. Obediencia ante esa palabra que recibimos, que como tú dices, la fe, o sea, de la mano con la obediencia. Con la obediencia. Para alcanzar eso que hemos de recibir.
Correcto. de parte del Señor. Correcto. Para que mantengamos viva nuestra fe, debemos de obrar en pos de ella conforme a la voluntad de Dios. Así mismo. Esa es la enseñanza que queremos dejar plasmada. Es que nuestra fe va a demandar que obremos en pos de ella para que se mantenga viva y para que alcance el resultado por el cual ha sido establecida. En síntesis, eso es lo que hemos hablado. Yo entiendo que sí. Y lo que queremos dejar ahí plasmado. Así que esperando que haya sido de bendición, que esta enseñanza haya edificado y fortalecido su fe para que se mantenga viva y para que comencemos a accionar en pos de ella. A que no nos quedemos estacionados como que aquí estamos esperando a que Dios haga. No, ciertamente tenemos que seguir sus instrucciones y accionar en pos de ella. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el próximo episodio. Recuerde que siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Hasta la próxima. Bendiciones.